Jan van Eyck fue un pintor flamenco en la época del Renacimiento. Nació en el año 1390, en Países Bajos. Está considerado uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos. Van Eyck transformó la pintura gótica en algo nuevo, fresco e influyente. Entre 1422 y 1424 estuvo empleado en la corte de Juan de Baviera, conde de Holanda, en La Haya, ciudad de los Países Bajos. Al año siguiente fue nombrado pintor de corte y ayuda de cámara del duque Felipe el Bueno de Borgoña, que no solo recibió encargos limitados a la pintura. Entre 1432 y 1433 se traslada a Brujas, donde realiza la mayor parte de sus trabajos. Trabajó en óleo y solía barnizar sus cuadros. Algunos consideraban que es el inventor del óleo, aunque falso, ya que existía mucho antes, al menos en 1125. Pero sí es cierto que los hermanos Van Eyck fueron los primeros flamencos en usarlo sobre tabla, y además de forma muy delicada. Contribuyeron también efectos propios de esta técnica. Fue enterrado en julio de 1441. El hombre del turbante se trata de un retrato realizado siguiendo un modelo del maestro de Flemale, aunque con los toques particulares de Van Eyck. El conjunto hace que pensemos que da más importancia a la realización del turbante que al rostro del hombre. El gran paño rojo recogido sobre la cabeza del hombre anónimo muestra tal detallismo que se piensa que el pintor lo copió de un modelo realizado sobre un caballete, al estilo de cómo se realizaban las naturalezas muertas. La utilización del óleo en lugar de la temperatura ayuda para que el colorido destaque más por su brillo y viveza. El matrimonio Arnolfini es una de las pinturas magistrales de su época. Muestra el profundo sentido del matrimonio y su carácter trascendental. Los representados son Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanna Cenami, que aparecen de pie en el centro de su alcoba, de la mano y de cara al espectador. Un detalle de Giovanna Cenami es su manera de sujetar el manto sobre su vientre y que es interpretado por muchos como que estaba en estado de buena esperanza, lo que también es considerado como una de las finalidades del matrimonio cristiano, la procreación. Retrato del cardenal Niccolò Albergati. Era un monje cartujo de Bolonia que se convirtió en obispo de esta ciudad en 1417 y en cardenal en 1426. En 1431, el Papa Martín V lo envió a Borgoña para mediar entre el rey de Inglaterra, el rey de Francia y el duque de Borgoña. Felipe el Bueno encargó a Jan van Eyck pintar su retrato. Durante su corta estancia, el pintor solo pudo hacer una serie de bocetos, realizando el retrato más tarde.